Bien, vamos a hablar de la primera cónica, ¿sí? En el cual el estudio es el más sencillo de todos, que es la circunferencia, ¿sí? ¿Qué es una circunferencia? Bueno, la circunferencia es lo que mal dicen el círculo, ¿sí? Vamos a hacer un gráfico, vamos a graficar los ejes cartesianos y vamos a hacer una circunferencia. Recuerden que para hacer la circunferencia podemos usar el compás. Bueno, para esta circunferencia vamos a usar la definición que vamos a encontrar en cualquier libro de texto, que dice que dado un punto fijo, ¿sí? Marcamos un punto fijo cualquiera, vamos a suponer este punto fijo lo voy a llamar O y va a tener coordenadas, le va a corresponder una componente en X y una componente Y, este punto fijo recibe el nombre de centro, vamos a poner que la coordenada es alfa y la coordenada en Y es beta. Eso quiere decir que O es igual al punto alfa beta. Y habíamos dicho que O es lo que se llama el centro de la circunferencia, ¿sí? Entonces, la definición dice que dado un punto fijo, el lugar geométrico en donde este punto fijo se forma con un punto que esté a la misma distancia que este punto fijo, ¿sí? Todos esos puntos que estén a la misma distancia del centro, por eso vamos a tomar la distancia del compás, apoyo en el centro, y este punto tiene que estar a la misma distancia que este punto. Y como estoy tomando el mismo ancho del compás, asegura que todos estos puntos que yo trace con el compás van a estar a igual distancia que el centro, ¿sí? La definición de circunferencia dice que son el lugar geométrico en el cual todos los puntos que equidistan o están a la misma distancia que el centro de la circunferencia, ¿sí? O sea que cualquier punto que yo tome en este dibujo que hice van a tener la misma distancia con respecto al centro. Bueno, por ejemplo, vamos a tomar este punto. Y este punto lo voy a llamar P y va a tener una componente en X, que lo voy a llamar X, más fácil, y una componente en Y. Lo voy a llamar Y. O sea que este punto P es un punto que se forma como XY y es un punto que pertenece a la circunferencia, ¿sí? P pertenece a la circunferencia. Entonces, usando esta definición de circunferencia, vamos a deducir la ecuación de la circunferencia, ¿sí? Como hablé de distancia, ¿sí?, entre este punto y este punto, esa distancia yo le voy a llamar radio de la circunferencia, ¿sí? Entonces, R es el radio de la circunferencia. Y esa distancia es igual tanto del centro con este punto como si hubiese tomado otro punto, por ejemplo, este punto Q, por ejemplo. Entonces, este punto con este punto forman el radio y también es el mismo que este radio, porque todos los puntos que yo tome en la circunferencia están a igual distancia que con respecto al centro, ¿sí? Eso tiene que quedar bien claro. Entonces, vamos a calcular la distancia entre dos puntos, ¿sí? Que si se acuerdan de esa fórmula, ¿cómo se calcula la distancia entre lo que va a ser el centro de la circunferencia, en este caso O, con el punto P? Entonces, había una fórmula para calcular la distancia entre O y P, ¿sí? Era la raíz cuadrada, ¿no?, de las componentes de O y P restadas. Se restaban, o sea, por ejemplo, la fórmula, vamos a ponerla así para que sepamos, era x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Esa es la fórmula de distancia de dos puntos. Entonces, teniendo en cuenta que este sería como mi x1, y1, y este sería mi x2, y2, aplicando esto nos va a quedar que la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de x menos alfa al cuadrado más y1 menos y2, o sea, y menos beta, al cuadrado. Todo esto raíz cuadrada. Y nosotros habíamos dicho
que la distancia la íbamos a llamar el radio, porque es la distancia entre el punto O y P, o sea, toda esta distancia. Entonces, esto que está acá es el radio. Y si paso esa raíz cuadrada gigante al otro lado, mal dicho paso, porque en realidad lo que voy a hacer es elevar al cuadrado miembro a miembro, no va a quedar la fórmula clásica en donde dice que r cuadrado es igual a x menos alfa al cuadrado más y menos beta al cuadrado. Y esta es la fórmula, la ecuación canónica de la circunferencia. Lo que les expliqué es el concepto de dónde sale esta fórmula, ¿sí? Y ver qué elementos estoy usando para armar esta fórmula, ¿sí? Hemos dicho que alfa y beta son las coordenadas del centro de la circunferencia, que por la definición de distancia se cambian de signo, y el r representa la distancia, el radio de la circunferencia. Entonces ya, si hablamos de distancia, ya tenemos que saber que el radio no puede ser negativo, ¿sí? Bien, esto entonces dijimos que es la forma canónica de la circunferencia. ¿Sí? Fantástico. Entonces vamos a ver ejemplos para identificar elementos, ver cómo funciona esta fórmula y hacer un par de gráficos, ¿sí? Por ejemplo, ejemplo 1. X menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 9. Entonces, primero podemos identificar que el centro de la circunferencia, nuestro punto O, recuerden que tienen que fijarse el que está acompañando la X, pero cambiado de signo. O sea, en vez de menos 2 va a ser 2. Y en el caso de y menos 1, entonces la componente en y vale 1. O sea que el centro está ubicado en las coordenadas 2, 1. Bien. Según la forma canónica, del que está del otro lado es radio al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que el 9 es el radio al cuadrado. Entonces el radio, ¿cuánto vale? La raíz de 9, que sería 3. ¿Sí? No se olviden siempre de sacarle la raíz a este lado, porque la fórmula dice radio al cuadrado, entonces el radio no es que vale 9, sino vale 3. Entonces con esta información vamos a graficar en los ejes cartesianos. Tenemos que primero identificar el punto 2 en X y en Y vale 1. Entonces sería, si en X vale 2, 1, 2, en Y vale 1. Bueno, identificamos el centro. Y de ese centro que identifiqué, tengo que tomar distancia 3. Así que eso lo pueden tomar desde cualquier lado. Yo lo voy a tomar a derecha. Yo sé que hasta acá hay distancia 3. Entonces con el compás apoyo en el punto del centro 2, 1. Apoyo en la distancia 3. Y con el compás lo que tiene de mágico es que si yo uso bien el compás, toda esta circunferencia me garantiza que sea de radio 3. ¿Sí? Entonces, este punto que está acá, no sé si me quedó bien, es el punto 5, 1. Y en teoría, del otro lado, este que está acá, tendría que ser el punto menos 1, 1. ¿Sí? Quedó como medio corrido, pero ustedes me creen que tiene que estar ahí. Porque tiene que estar a 3 puntos de distancia. A 3 unidades de distancia. ¿Sí? El punto que está acá abajo, si yo lo hago de forma perpendicular, este que está aquí, también tendría que tener distancia 3 con respecto a donde está el centro. Si este vale 1, este vale 0, acá vale 1, y en teoría tendría que valer 2. Menos 2, perdón. Ahí va. Pero bueno, esto está como medio corrido, así que bueno. Ustedes me creen que... Ahí va. ¿Sí? Y del otro lado, si está en 1, acá arriba tiene que estar en 4. Vamos a hacerlo por las 2. 2, 3, 4. En un ajo cuadriculada capaz que se hace un poco mejor. Pero bueno, ustedes me tienen que creer que esto es 4 en teoría. Ahí va. Bueno, más o menos. Ahí va. ¿Sí? O sea que este punto, ¿sí? Este punto y este punto también pertenecen a la circunferencia. ¿Sí? El centro que está acá, que es el punto O,
Y el radio de acá hasta acá es 3, de acá hasta acá tiene que ser 3, de acá hasta acá tiene que ser 3, y de aquí hasta aquí tiene que ser 3. ¿Sí? Bueno, ahí sería el gráfico. La verdad que es una de las cónicas más fácil para dibujar. Solamente hay que tener cuidado y bueno, de última, si ustedes no tienen compás, pueden marcar estos puntos, como hice, y a trazo también lo pueden hacer. ¿Sí? Bueno, hacemos otro ejemplo. Por ejemplo, dice x al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual a 4. Bueno, en este caso, el centro, dijimos que me tengo que fijar que hay dentro del cuadrado de x. Pero acá en este caso no hay nada. No dice x menos algo o x más algo. Entonces, cuando no hay nada, quiere decir que la componente en x es 0. Quiere decir que es como que si estuviese diciendo x menos 0 al cuadrado. Entonces, la componente en x vale 0. Y acá dice y más 1, pero dijimos que hay que cambiarle el signo. O sea que quiere decir que es menos 1. ¿Sí? Y del otro lado, como es 4, dijimos que esto es un radio al cuadrado. O sea que sería r cuadrado es igual a 4. Y esto implica que r es igual a 2. Entonces, si hacemos la circunferencia, vamos a hacer el gráfico un poquito más para acá. A ver, aquí vale 0 y vale menos 1. Vamos a hacerlo un poquito así para que me entre. Y a ver si tenemos suerte. ¿Sí? Estoy tratando de usar la hoja para reciclar. Entonces vamos a identificar. Cuando x vale 0, o sea, en el eje y vale menos 1. Entonces busco el menos 1 de y. Y el radio vale 2, así que tengo que tener en cuenta la distancia 2. Acá 2, acá va a ser 1, acá va a ser menos 3. Y distancia 2, izquierda y derecha, o sea, para menos 2 y 2. ¿Sí? Hagamos el truquito este que les dije. En el caso hipotético que no tengan compás, este punto pertenece, este punto pertenece, este punto pertenece y este punto también pertenece. ¿Sí? Y si ustedes quieren con lápiz, hacen un trazo así, un trazo así, un trazo así, un trazo así, y en teoría es la circunferencia. Pero como tengo compás, lo vamos a hacer más prolijos. ¿Sí? Ahí va. Bueno, si no se les mueve el compás, genial. Bueno, está medio borracho el compás. Hay que tenerle paciencia. Es práctica, la verdad que es práctica en el sentido de que el compás a veces es amigable, a veces no. Pero más que nada el compás lo usamos para que sea prolijo, ¿no? Si no, la circunferencia parece un... no sé. El próximo tema va a aparecer, si no. Bueno, ahí está. Ahí está nuestra simpática circunferencia, ¿sí? Después, si quieren, le puedo marcar un color como para disimular que está como media movida. ¿Sí? Ese sería el gráfico de la circunferencia. Y cómo identificar los datos en la ecuación canónica, ¿sí? Por ahora, súper fácil. Vamos a hablar de algunos casos especiales. El primer caso especial que vamos a hablar es cuando tengo este formato. Por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Uno podría decir, bueno, que el radio de la circunferencia es radio 0. Lo que pasa es que decir radio 0 mucho sentido no tiene. En realidad lo que vamos a decir que esto es la ecuación de un punto, ¿sí? En este caso podemos decir que es una circunferencia de radio 0, pero es el punto que satisfaga esta ecuación. ¿Y cuál es el punto que sumado a estos dos me dé 0? Cuando x vale 0 y vale 0, porque 0 más 0, 0. O sea que esto en realidad es la ecuación de un punto, que en este caso es el punto 0, 0. Y no es una circunferencia. ¿Sí? Otro ejemplo de un punto podría ser x menos 1 al cuadrado más y más 3 al cuadrado igual a 0. Repito, no existe la circunferencia de radio 0, pero esto sería lo que es la ecuación de un punto, que en este caso no es el punto 0, 0, porque si yo pongo 0 y 0 no me va a dar 0. Entonces tengo que ver de qué manera esto me hace 0. Cuando x vale 1, acá me queda 1 menos 1, 0. O sea que x vale 1. Y si vale menos 3 más 3, 0. Y 0 más 0, 0. O sea que esta es la ecuación del punto 1 menos 3. ¿Sí? En este caso el gráfico sería marcar el punto y nada más.
porque no es una circunferencia, ¿sí? Y otro caso especial que podría llegar a pasar es si yo tengo x cuadrado más y cuadrado igual a menos 1. Habíamos dicho que el radio tiene que ser un número positivo, ¿sí? Supongamos que nos olvidamos que el radio tiene que ser positivo. De todas maneras, esto no podría ser, porque dijimos que r cuadrado tendría que ser menos 1. O sea, en el caso hipotético podríamos decir que r cuadrado es igual a menos 1. Pero si yo saco el radio, no va a quedar que el radio es raíz de menos 1. Y como saben, las raíces negativas no existen. Entonces decimos que cuando tengamos esta ecuación, que parece una circunferencia, pero que está igualado a un número negativo, decimos en estos casos que no existe, el símbolo no existe, lugar geométrico. ¿Sí? Lugar geométrico se refiere a que no existe ninguna curva, ¿sí? O alguna gráfica, algún dibujo que represente esta ecuación, ¿sí? Pero esto no existe en el campo de los números reales, o sea, en el gráfico, en el plano teniendo en cuenta en funciones reales, ¿sí? Si hablamos de otro campo numérico, quizás puede llegar a tener otra interpretación, pero en reales no existe, ¿sí? Tengan en cuenta estos casos especiales que puede llegar a pasar. Por último, les voy a contar de la circunferencia. Vamos a hablar de la forma general. La forma general es una forma en donde la circunferencia está toda desarmada. Respeta esta estructura. La fórmula vamos a decir que es ax cuadrado más ci cuadrado más dx más ei más f igual a 0. Esta es la forma de una cónica en realidad, ¿sí? Lo que pasa es que vamos a decir que para que esto pueda ser una circunferencia, quiere decir que no estoy asegurando que les voy a dar el tip de que siempre va a ser circunferencia, sino que puede llegar a ser. Esto va a ocurrir cuando el valor de A y el valor de C sean iguales. O sea que si A es igual a C, puede ser una circunferencia. Posible circunferencia. Entonces me van a decir, ¿y cómo confirmo si es una circunferencia o no? Y bueno, hay que hacer cuentas. Depende de las cuentas como nos den, ahí vamos a ver y verificar si realmente es una circunferencia o no, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se hacen estas cuentas. Pero tengan en cuenta que entonces si tenemos esto, si A es igual a C, posiblemente sea una circunferencia, ¿sí? ¿En qué va a consistir hacer esas cuentas? En llevar esta forma general a la forma canónica, o sea, llevarlo a que tenga esta estructura, ¿sí? Vamos a hacer cuentas para que se transforme en esto. Esa va a ser la idea de llevarlo al formato general, ¿sí? Y una aclaración, porque seguramente van a preguntarlo, de por qué puse A, C, D, E, I, si ya sabemos que la C no viene después de la A. Bueno, resulta que falta un término acá. Falta un término que se llama término rectangular, pero ese lo vamos a obviar por ahora, ¿sí? Porque ese término va a representar para cónicas que están rotadas, que existe una rotación, pero eso es otra cosa, ya es un poquito más adelante, ¿sí? Así que no se asusten si no aparece la B larga. Pero nosotros trabajando así como está, sin ese término que falta, que es el término XY, ya puedo identificar a simple vista, en este caso si A coincide con C, que le es una posible circunferencia. Vamos a hacer un ejemplo a ver cómo se hace. A ver, ejemplo 1. A ver, tengo una ecuación aquí que dice que es x cuadrado más y cuadrado más 8x menos 4y más 4 igual a 0. ¿Sí? Bueno, estos son un ejemplo con números. Primer ejemplo. ¿El a cuánto vale en este caso? Bueno, se pueden dar cuenta que el a es el que está al lado del x cuadrado. En este caso vale 1. Y el c es el que está al lado del y cuadrado. También vale 1. Entonces 1 es igual a 1. Esta ecuación posiblemente es una circunferencia. Pero vamos a hacer las cuentas para ver si llegamos o no. Entonces para hacer esto, lo que vamos a hacer es lo que se llama completar cuadrados, ¿sí? Para que queden los cuadrados bien armados. Para esto yo lo que aconsejo es, por un lado, separar todo lo que tiene x a la izquierda y todo lo que tiene y a la derecha. O sea, este tiene x y este tiene x. Entonces lo ponemos primero. X cuadrado más 8x.
Dejamos un lugar. Vamos a poner ahora lo que viene con y. Más y cuadrado menos 4y. Dejamos un lugar y ponemos los términos independientes, o sea, los que no tienen nada. Más 4. Igual a 0. Bueno, ¿en qué consiste esta idea de completar cuadrados? Bueno, si ustedes se dan cuenta, siempre y cuando tengan el término con x, por ejemplo acá tenemos x cuadrado más 8x. Como está el 8x, voy a agarrar este 8x, pero más que nada lo que voy a agarrar es el número en cuestión, o sea, este numerito. Y para completar cuadrados, lo que voy a hacer es este numerito lo voy a dividir por 2 y al resultado lo elevo al cuadrado. Entonces, a ver, 8 dividido 2, 4. Al cuadrado, 16. Entonces, ese 16 lo voy a sumar 16 y restar 16. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer con la y. En este caso, el término que está acompañando a la y sola, o sea, el término lineal, es el 4. Es indistinto si toma el signo o no. No me interesa eso. Entonces, lo vamos a dividir por 2 y elevar al cuadrado. Entonces, 4 dividido 2, 2. Al cuadrado, 4. Entonces vamos a sumar 4 y restar 4. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a juntar los términos que yo tenía de x y el número que yo agregué, pero el positivo nada más. Al negativo lo ignoro. O sea que teniendo en cuenta x cuadrado más 8x más 16, estos tres es una cuadrática. ¿Sí? O sea, voy a escribir así para que quede claro. X cuadrado más 8x más 16, aparte el menos 16, que se me queda afuera, más, y acá lo mismo con la y, o sea, voy a agrupar siempre con el positivo. Sería y cuadrado menos 4y más 4, y el menos 4 lo dejo afuera. Si ustedes se acuerdan de la forma de factorizar una ecuación cuadrática, si no, buscan el video, les dejo el link por ahí. ¿Se acuerdan que si sacan las raíces de esta cuadrática, pueden escribir la forma factorizada? ¿Sí? ¿Se acuerdan que era a por x menos x1 por x menos x2? Resulta que si sacan las raíces de esta cuadrática, se van a dar cuenta que la raíz es doble. Eso quiere decir que tiene única raíz. Si lo hacen con calculadora también lo pueden hacer, o hacen la fórmula, y se van a encontrar que esta raíz es 4. Entonces, esto que está acá, yo lo voy a escribir como x menos 4 al cuadrado. ¿Sí? Menos 16, que es lo que está afuera, más, y si yo saco las raíces de esta cuadrática, ¿sí? Va a ser 2. Entonces va a ser y menos 2 al cuadrado. Menos 4 más 4, igual a 0. ¿Sí? Justamente la idea de completar cuadrados es que le quede esta estructura, que quede con raíces dobles las cuadráticas. Por eso uno completa cuadrados de esta forma que estoy haciendo acá. ¿Se entiende? Para que quede justo bien ideal. ¿Qué pasa si no les queda raíz doble? Bueno, hicieron mal la cuenta acá. No hay otra vuelta que darle. O sea, si no hicieron bien la cuenta acá, obviamente nos les va a dar esto. ¿Sí? Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es acomodar nada más. Vamos a pasar los términos independientes, o sea, este menos 16, este menos 4 y más 4, del otro lado. Entonces nos queda x menos 4 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a este menos 16 pasa como más 16, este menos 4 pasa como más 4 y este más 4 como menos 4. ¿Sí? En realidad yo lo podría haber cancelado acá, pero bueno, no importa, cancelemos acá. Entonces nos va a quedar como ecuación final x menos 4 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado es igual a 16. Y llega a la respuesta final, porque esto ya está en forma canónica. Bien, si llega a la forma canónica puedo identificar los elementos. Vamos a decir que el centro de la circunferencia, el O, va a ser, cambiando el signo, 4. En este caso va a ser 2 en I. Y el radio al cuadrado vale 16. Y como es positivo no hay problema. Entonces el radio vale 4. ¿Sí? Entonces era una circunferencia. Y estos son los elementos de la circunferencia. ¿Sí?
Lo más importante es que cuando pasamos a la forma general es hacer bien el proceso de completar cuadrados. Si no, no vamos a llegar a estas cosas. ¿Se entendió? Bien, vamos a hacer un último ejemplo. A ver con qué otra cosa nos podemos llegar a encontrar. Con qué otra dificultad. El ejemplo es 2x cuadrado más 2y cuadrado menos 6x más 10y más 7 igual a 0. Entonces vamos a separar las x por un lado y las y por otro lado, como habíamos dicho antes. Entonces nos va a quedar, por un lado, 2x cuadrado menos 6x, dejamos un espacio, 2y cuadrado más 10y, dejamos un espacio, más 7 igual a 0. Ahora lo que tendrá que hacer es el truquito ese de agarrar el término con x, dividirlo por 2 y elevarlo al cuadrado, como habíamos hecho anteriormente. Pero hay un problema porque ese truco es válido siempre y cuando el x cuadrado esté solito, o sea que esté con un 1 me refiero. ¿Sí? Acá hay un 2. Si se acuerdan del ejemplo anterior, el x cuadrado estaba con el 1, o sea no había nadie al lado, por así decirlo, ¿no? Y ese truco vale cuando está el x cuadrado solo. Entonces hay que hacer un pasito extra para llevarlo a esa forma. Entonces lo que vamos a hacer es un factor común, ¿sí? Que dejo el link para que se acuerden cómo se hacía el factor común. Y en este caso vamos a hacer factor común con estos dos términos. Y el factor común que me conviene hacer es el 2, para que este x cuadrado quede solo. Quiere decir que sería 2 de factor común. Y sería acá, ¿qué tengo que poner acá para que multiplicado por 2 me dé 2x cuadrado? Tengo que poner x cuadrado, para que x cuadrado por 2 me dé 2x cuadrado. Menos, y acá tengo que poner 3x. ¿Sí? Dejamos el lugar, más, y acá también voy a hacer lo mismo. Saco factor común 2, nos queda y cuadrado más 5y. Dejamos un lugar, más 7 igual a 0. Y ahora sí, vamos a hacer el truquito de a este lo divido por 2, o sea que sería 3 medios, y a eso lo elevo al cuadrado, y nos da 3 medios al cuadrado, 9 cuartos. Pero como dijimos que le agrego 9 cuartos, le resto 9 cuartos. ¿Sí? Y de este lado hago lo mismo. 5 dividido 2, en la calculadora nos da 5 medios. Y si lo elevo al cuadrado nos da 25 cuartos. Entonces sería más 25 cuartos menos 25 cuartos. Bien, el próximo paso, ¿cuál era? Era juntar los primeros 3 con el positivo para armar la función cuadrática. Entonces, vamos a escribir así. 2 por corchete. Abro un paréntesis para poner los términos cuadráticos. X cuadrado menos 3x más 9 cuartos menos 9 cuartos, cierro corchete, más 2 por corchete. Agrupo los primeros 3 con el positivo. El negativo se queda afuera. Menos 25 cuartos, cierro corchete, más 7 igual a 0. Bien, hacemos la cuadrática con la calculadora, o sacan las raíces como quieran, y esto como raíz va a tener raíz de 3 medios, o sea que va a ser 2 por, paréntesis, x menos 3 medios al cuadrado, menos 9 cuartos, más 2 por corchete, saco las raíces de esto, y le va a dar la raíz menos 5 medios, o sea que sería y más 5 medios al cuadrado menos 25 cuartos más 7 igual a 0. Y como hay un corchete, o sea, adentro del corchete hay dos términos, este es un término y este es un término, este 2 que está afuera multiplica a este término y a este término. Entonces hacemos distributiva. ¿Sí? Nos va a quedar 2 por todo esto. O sea, queda igual, no le puedo hacer nada. Menos 2 por 9 cuartos. Y eso es 9 medios. Más 2 por todo esto. Menos 2 por 25 cuartos. Y eso da 25 medios. Más 7 igual a 0.
Ahora vamos a pasar los términos independientes al otro lado, con cambio de signo, y nos va a quedar 2 por x menos 3 medios al cuadrado, más 2 por y más 5 medios al cuadrado, igual a 9 medios más 25 medios menos 7. Bueno, 9 medios más 25 medios es 34 medios, eso da 17, menos 7, 10. Entonces nos va a quedar 2 por menos 3 medios al cuadrado, 2 por y más 5 medios al cuadrado, igual a 10. Pero casi terminamos, porque resulta que esto tiene que quedar sin este 2, porque esto tiene que estar elevado al cuadrado más esto elevado al cuadrado. Entonces, para sacarme de encima este 2, lo que voy a hacer es a toda la ecuación, ¿sí? A toda la ecuación, la vamos a multiplicar por un medio, ¿sí? Porque 2 por un medio me va a dar 1, y 1 por esto sería todo esto. ¿Se entiende? Pero multiplica un medio a este término y a este término solito. Entonces, 2 por un medio sería 1. Por todo esto, nos queda esto, más, y ahora lo mismo, 2 por un medio es 1, y por todo esto queda eso. Y por último, 10 por un medio, 5. Y ahora sí, ya tenemos la ecuación canónica de la circunferencia. Si ya tenemos la ecuación canónica, puedo identificar los datos. Entonces vamos a sacar los datos y con esto terminamos. El centro, ¿cuánto vale? Bueno, el centro en este caso vale, siempre cambiado de signo, 3 medios en x, y en y vale menos 5 medios. Muy bien. R cuadrado, ¿cuánto vale? 5. O sea, R cuadrado vale 5. ¿Qué implica esto? Que el radio de la circunferencia vale raíz de 5. ¿Sí? Recuerden que tiene que ser un número positivo. Perfecto. Y esos son los elementos de esta circunferencia.